¿Qué hay, data conscientes? El día de hoy vamos a hablar de SQL. SQL es uno de los lenguajes estándares de consulta de datos y nos sirve para administrar grandes cantidades de datos, los cuales comúnmente son alojados en servidores, y se utiliza este lenguaje de marcado, el SQL, para poder realizar consultas de estos datos y también múltiples cálculos con ellos. Así que sin más, vamos a meternos al tema. Para poder nosotros realizar esta clase de SQL, vamos a recurrir a una página que se llama sandboxsql.com. Ustedes pueden ir directamente a Google y poner, no sé, Sandbox SQL y ver dentro de las principales páginas que les va a salir, ¿no? Este es Sandbox SQL. Entonces, si le damos, ya entramos a él. Y lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar en nuevo. Aquí en nuevo nos va a dar varias opciones. En este caso, como nosotros vamos a realizar algunos experimentos y vamos a explicar algunas cosas, cómo funcionan en SQL, vamos a irnos con esta prueba de hospital, el hospital template. Y al darle clic nos va a preguntar que pongamos algún nombre. Pueden ponerle ustedes su nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le pongo Julio. Aceptar. Y pues ya nos va a mandar directamente a este sandbox en donde nosotros vamos a poder realizar nuestros experimentos con SQL. Vemos que aquí del lado izquierdo aparecen distintas bases con las que nosotros vamos a poder estar trabajando. Y aquí abajo aparece el código que nosotros vamos a ir alimentando, y acá arriba vamos a ir viendo los resultados. Aquí vemos cómo ya se encuentran algunas instrucciones en esta línea de comandos. Vemos que está select, un asterisco y luego from. Select se utiliza prácticamente para todo en SQL. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una simple suma, por ejemplo 2 más 2, ustedes empiezan con select y luego agregan este 2 más 2. Si le damos en ejecutar, vemos que nos va a aparecer pues la suma, el 4, ¿no? Igual si ustedes quieren hacer una multiplicación, una división, vamos a ponerle 2 por 3 porque 2 por 2 igual va a ser 4, ¿no? 2 por 3 y tenemos que es 6. Entonces, si ustedes por alguna razón quisieran utilizar el lenguaje SQL como calculadora, simplemente comienzan con la palabra select, que es como comienza cualquier instrucción en SQL, y seguido hacen su operación común y corriente. Pero regresando a lo que teníamos al inicio, vimos que teníamos un asterisco y luego teníamos la palabra from. El from quiere decir que vamos a nosotros a nombrar alguna de las tablas que tenemos de este lado y vamos a hacer referencia a ella. Por ejemplo, no sé, vamos a abrir esta tabla que dice nurse, ¿no? Que significa enfermeras. Bueno, vemos aquí como en las enfermeras vienen pues distintas cosas, ¿no? Como el nombre. Déjenme ver si puedo hacer un poco más grande esto porque está muy pequeño. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. Como el nombre, la posición y el registro y el número de seguridad social. Entonces, la asterisco nos va a servir a nosotros para referenciar que queremos que nos devuelva todos los campos. Este from nos va a referenciar sobre a qué a cuál base de todas estas nos estamos refiriendo. Vamos a ver, por ejemplo, nurse, ¿no? Nurse. Tal cual viene aquí, nurse. Y luego le vamos a agregar nosotros un límite que se escribe con limit. Vamos a ponerle solo 5. Que aquí le estamos diciendo no que nos muestre todos los registros que existen en esta base de datos, sino que nos muestre solo los primeros 5. Le damos en ejecutar y ya vemos estos primeros 5 registros. Aquí vemos cómo, bueno, dentro del número de empleado vienen estos números, el nombre de estas personas, de estas enfermeras, la posición, el registro y pues el número de seguridad social. Entonces ya hemos visto cómo nosotros podemos ver todo lo que tienen estos campos y hacernos una idea del tipo de datos que contienen. Y esta es la estructura básica de una instrucción de SQL. Siempre comienza con select.
A continuación decimos qué es lo que queremos pues seleccionar. En este caso, al darle asterisco estamos pidiendo que nos regrese todos los campos, columnas o variables, ¿no? Es como distintas formas de nombrarlo. Y desde from estamos diciendo de cuál de todas estas database queremos que se haga la consulta. Y adicionalmente el límite es para que no nos llame todos los registros, sino solamente una muestra pues para ver cómo están. Ustedes pueden ir variando, por ejemplo, el límite. En vez de ponerle 5, no sé si quieren 50. Lo volvemos a ejecutar. Y no, es que solamente son 3 registros aquí. Es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? De hecho, le habíamos dado 5 y solo nos devolvió 3. Bueno, vamos a cambiarla, por ejemplo, esta de paciente, ¿no? Vamos a ponerle patient de esta forma. Vamos a ponerle aquí que nos mande 10, por ejemplo. Le damos y igual, aquí solo tenemos 4. Obviamente, como se están tratando de ejemplos, o sea, vienen pues pocos registros, ¿no? Pero pues igual nos valen para propósitos de este ejercicio. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, quizá no nos interese llamar a todos los campos, ¿no? Quizá solo nos interese el nombre. Entonces, en vez de ponerle el asterisco, vamos a poner aquí los campos que necesitamos. Por ejemplo, si es name, al momento de darle a ejecutar, vemos estos campos, ¿no? Estos nombres. Y si quisiéramos, bueno, regresando otra vez al asterisco, si quisiéramos más de un campo, pero no todos, podemos ir nosotros separando por comas. Por ejemplo, si quisiéramos el número de seguridad social y además el nombre. De esta forma, nosotros vamos a tener solamente esos dos campos. El número de seguridad social por un lado y el nombre por el otro. Y muy bien, ahora vamos a hacer algunas operaciones básicas con estos campos. Por ejemplo, es posible que queramos que los nombres pues, nos queden ordenados por orden alfabético. Entonces, aquí lo que podemos hacer es recurrir a otra instrucción que va a ser order by, y enseguida vamos a poner el nombre de la variable por el cual queremos ordenar nuestra consulta, en este caso name. Si nosotros le damos en ejecutar, vemos cómo efectivamente ya están en orden alfabético. Empieza Denise con D, después Grace y así sucesivamente. Luego, si nosotros quisiéramos saber cuántos pacientes hay en total, vamos a nosotros a poner, vamos a utilizar la instrucción count. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a poner esta variable de SSN aquí. Vamos a borrar un poco las demás variables que no estamos ocupando, el name y el order by. Bueno, le podemos dejar el límite, no le afecta. Entonces, al ejecutar nosotros esta instrucción, vemos que pues existen cuatro pacientes. Si por alguna razón nuestra database tuviese algunas entradas repetidas, puede ser porque un paciente haya ingresado varias veces o algo así, para asegurarnos de que estemos contando únicamente distintos pacientes, podemos agregarle aquí la palabra distinct, que queremos decir que pues solamente cuente los que no se repitan. En este caso me parece que no se repetía ninguno. Al ejecutar pues vamos a continuar viendo este 4. Bueno, y continuando con nuestra consulta, vamos a regresar al asterisco para ver qué más podemos hacer con esta database. Ponemos aquí el asterisco, vamos a ejecutar de nuevo y bueno, tenemos los números de teléfono. Este PSP podríamos googlear para ver qué significa. Vamos a ponerle patient PSP para ver qué. Por aquí ya dice qué significado, ¿no? Parece que es un sistema de clasificación. Digamos que es como el triaje, que nos dice qué tan grave se encuentra nuestro paciente.
vamos a ver, por ejemplo, esas tres variables, ¿no? Vamos a regresar, vamos a dejar el nombre. Quizá el número de seguridad social, ¿no? Siempre es conveniente tenerlo a la mano. Y vamos a dejar esa última variable que se llama pues PSP. PSP. Vamos a correr de nuevo y para tener esas tres variables solamente. Déjenme muevo un poquito para no estorbarles ahí. Y pues bueno, aquí vemos como pues sí, básicamente como lo que habíamos previsto, ¿no? Que es el triaje. Lo que vamos a hacer ahora es, queremos saber qué tanto debe ser nuestro nivel de atención, debido a que pues se supone que los pacientes requieren un nivel de atención de acuerdo a esta clasificación de PSP. Entonces nosotros vamos a utilizar una instrucción más, que es GroupBy, que lo que vamos a hacer es que queremos que nos agrupe de acuerdo a esta variable de PSP a todos los pacientes y que nos cuente, vamos a hacerlo por número de seguridad social, que nos cuente justo como lo vimos, ¿no? Con el count. Abrimos y cerramos. Vamos a ponerle el distinct para asegurarnos de que sean pacientes distintos. Y vamos a dejar este PSP. Y vamos a ver, ¿no? O sea, aquí estamos diciendo que cuente el número de pacientes por cada PSP. El GroupBy nos va a permitir hacer este agrupamiento. Le damos en ejecutar. Y aquí me faltó ponerle una coma. La ejecutamos de nuevo. Y ya tenemos justo esa parte. Tenemos que del número de para esta clasificación PSP, tenemos que existe un paciente. Para el número 2 existen 2 pacientes y para el número 3 existe un paciente. Esto nos va a decir que, bueno, el paciente 2 pues es un paciente que requiere atención. El paciente 1 pues es un paciente que requiere atención urgente. Si no me equivoco es así, déjenme ver. Tenemos eso, ¿no? Que dependiendo el cómo esté este triaje es qué tan urgente va a ser la atención que se necesita, ¿no? Entonces, si este número es bajo, pues requiere pues una consulta de médico familiar o algo así. Es probablemente gente que le duele la cabeza y tiene gripa o le duele el estómago y en la primera revisión se clasificó como no era tan grave. El 2 es que pues sí ya debe ser un poco priorizada la consulta, porque al parecer pues tiene algo un poco más grave. Y el 3 es que definitivamente hay que atenderlo de urgencia, porque pues, si no se nos muere, ¿no? Entonces aquí vemos que pues en realidad hay un paciente no tan grave, un paciente muy grave y 2 pacientes que bien están, no están tan graves, pero sí requieren atención. Entonces probablemente se dé prioridad al grave, dependiendo de la cantidad de médicos y enfermeras que tengamos, y se deje hasta el final. Entonces esta es una forma como nosotros podemos ver qué tanto, dada nuestra capacidad de personal, médicos y enfermeras, qué tanto vamos a necesitar esos recursos para pues poder brindar esta atención. Pues quizá podríamos nosotros justo vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuántos doctores tenemos? Entonces ya vimos que tenemos aquí básicamente tenemos 4 pacientes. De esos, 1 que no está grave, 1 que está grave y 2 que requieren atención, pero no es tan grave tampoco. Entonces pues ahora justo para ver la capacidad de médicos que tenemos, nosotros vamos a, como ya sabemos, con el asterisco, luego le damos from y luego vamos a irnos aquí a physician, ¿no? Que quiere decir los médicos, ¿no? Vamos a consultar esa database.
Y vamos a darle limit igual 5. Vamos a ver con cuántos tenemos. Le damos en ejecutar. Y bueno, aquí al parecer sí se nos llenó, ¿no? Con todo nuestro 5. Vamos a darle aquí en ejecutar. Y no, pues sí son bastantes. Sí son bastantes los médicos que se encuentran aquí. Para saber exactamente cuántos, podríamos nosotros, de acuerdo a su posición, voy a moverme otra vez por acá ahora. De acuerdo a la posición que ocupan, vamos a, o sea, el departamento en el que trabajan, vamos a ver cuántos médicos tenemos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer eso. Para eso vamos a utilizar el group by. Aquí vamos a ponerle group by. Y es aquí por position. Y vamos a dar igual el count. Y vamos a ponerle un distinct para asegurarnos de que no estemos contando médicos al interior del mismo departamento. Y la variable se llama employee ID. Listo. Employee ID. Y bueno, la ejecutamos. Aquí me hizo falta poner, vamos a poner el departamento, porque si no, no sabemos la cuenta de qué es. Ahí está. Lo ejecutamos de nuevo. Y aquí ya vemos, ¿no? En general, pues parecían muchos médicos, pero al parecer, pues hay solamente uno en cada departamento, ¿no? En psiquiatría, pues esos no nos servirían. Bueno, el médico, pues sí, el médico generalista sí nos serviría. El médico en jefe, quizá no, porque muchas veces hacen labores más administrativas. El médico residente, probablemente para los pacientes graves o no, digo, no tan graves, perdón, o quizá un poco graves, pero que no sea de vida o muerte. El senior, pues ese sí yo creo que podría atender a los graves. El staff, el internista de staff, pues ese suele ayudar un poco a los senior, ¿no? Con los médicos. Pero entonces vemos que parece ser que sí tenemos la capacidad suficiente para atender a todos al mismo tiempo, ¿no? Porque podemos ver que tenemos un médico generalista que ese podría atender a los que tienen condición no tan grave. Tenemos a un jefe de medicina que ese yo creo que aquí no es tan necesario que atienda, porque que se dedique más a labores administrativos. Un residente que ese seguramente puede ayudarnos con el que no está tan grave. El senior, pues ese sí con el grave, ¿no? Y probablemente pues se ayude ya sea si requiere un cirujano o con el médico internista. Entonces teníamos 4, ¿no? Yo creo que atenderían a los 2 que están que sí requieren atención, pero no es tan urgente. Atenderían a lo urgente y quizá dejarían esperando al otro. Y bueno, pues ha sido una breve clase de algunas consultas sencillas con SQL, y ustedes pueden entrar y jugar aquí con más. Si les interesa el tema y quieren seguir aprendiendo de SQL, déjenlo en los comentarios. Algo que podríamos ver en videos posteriores es cómo unir distintas bases para hacer consultas entre varias al mismo tiempo. Así que ya saben, si quieren aprender más de ciencia de datos o profundizar en algún tema, en la descripción del video están los enlaces a todos mis cursos. Denle like, compartan el video y hasta la próxima.